Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes. ¿Me escuchas y me ves bien? Hola, buenas tardes. Sí, se ve y se escucha bien. Súper. Vamos a esperar un minutito más a ver si llega alguien más mientras comparto la presentación. Si no, comenzamos con la clase. Buenas tardes, Paula. Qué bueno que hayas alcanzado a llegar. Bien, vamos a esperar un minuto a ver si se conectan más personas. Puede que vayan llegando. Buenas tardes, soy Vito, saludo. Un mensaje. Bien, en honor al tiempo entonces vamos a comenzar. Ya tenemos un grupo de estudiantes para comenzar con nuestra clase. Como pueden estar viendo por el título entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el texto argumentativo, que corresponde al primer tipo de texto no literario que vamos a trabajar. Es en el que más vamos a ahondar, así que vamos a dejar un poquito de lado por unas semanas lo que es el texto expositivo y nos vamos a centrar en ver bien en profundidad el texto argumentativo, que es lo que más me interesa que trabajemos de aquí ya hasta que terminemos en nuestro semestre. Nos vamos a centrar mucho en el texto argumentativo porque es uno de los textos que también le entrega más herramientas a ustedes en una mayor cantidad de contextos, por así decirlo. Y también estamos rodeados de texto argumentativo, como vamos a ir viendo. Así que eso, vamos a comenzar hoy día con el contenido de texto argumentativo, recordando un poco lo que es contenido previo a años anteriores, como hacemos todas las clases, y vamos a ir trabajando con esto durante las próximas semanas. Bien, si me escuchan bien entonces, y si están viendo la presentación, ¿me confirman si se ve ya la presentación? Bien. Comenzamos entonces con nuestro contenido de hoy. Ahí está nuestro objetivo de aprendizaje de hoy entonces. Nos vamos a centrar en comprender las características principales de los textos argumentativos y su estructura. Ya vamos a recordar cuál es la definición de texto argumentativo, qué características tiene, y luego cómo se compone o cuál es la estructura de un texto argumentativo. Tenemos nuestro objetivo entonces, comprender las características principales de los textos argumentativos y su estructura. Y antes de pasar al contenido como tal, ¿qué recuerdan ustedes de texto argumentativo? ¿O qué creen que es con el nombre? ¿A qué creen que puede aludir? Cuando hablamos de textos argumentativos, ¿o a qué le suena la palabra argumentar? Si les viene alguna idea en mente con la palabra argumentar o con texto argumentativo. Bien, si Es no como dar recordamos, con ejemplos, con, ay, ¿cómo se puede decir? Con argumentación, o sea, se explica lo que se está leyendo ¿ya? con argumentos, con ejemplos, algo así. Ya, súper. Se explica lo que se está planteando mediante argumentos, ejemplos, datos. Ya, bien. Ahí hay una aproximación a lo que son los textos argumentativos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir nosotros entonces para nuestra clase los textos argumentativos? Vamos a decir, en primer lugar, que son textos no literarios, es decir, textos que pertenecen al mundo real, que pretenden convencer al receptor. Es decir, esa es su función. Esa es la finalidad con la que se escribe un texto argumentativo, para convencer a quien lo lea o a quien lo escuche. ¿Para qué? Para que modifique su opinión sobre un tema, para que cambie algún comportamiento o para que realice alguna u otra acción específica. Con esta definición, ¿en qué cosas creen que vemos los textos argumentativos? ¿Qué ejemplos se les ocurre donde se busca que alguien cambie su postura, cambie su comportamiento o que haga algo? ¿Se les ocurre algún ejemplo con esta definición? Recordemos que los textos, ¿cierto? No son solo los textos escritos, ¿cierto? Cuando hay una conversación,
también hablamos de que hay un texto de carácter oral, ¿cierto? Cuando hay dos o más personas conversando, se está llevando a cabo un texto oral. Con eso, ¿se les ocurre algún tipo de ejemplo cotidiano donde encontremos textos argumentativos o donde busquemos quizás nosotros mismos que alguien cambie un comportamiento, cambie una conducta o cambie una opinión? Ya en los discursos me dicen por chat, ¿qué tipo de discurso podría ser? ¿Qué apellido podríamos darle, por ejemplo, a qué tipo de discursos? ¿O todos los discursos? Igual puede ser una respuesta posible. Ya, pero más simple que eso, ¿cierto? Al final, ¿qué es lo que pretendo plantearles? Que en nuestro día a día estamos rodeados de texto argumentativo. Por ejemplo, cuando quiero que, no sé, alguien haga algo como cerrar la ventana, por ejemplo, hace frío. Oye, ¿podría cerrar la ventana porque hace frío? Ya yo con esa oración ya estoy tratando, ¿cierto?, de convencer a alguien de que en este caso que haga que cierre la ventana porque hace frío. ¿Ya? A eso es a lo que quiero llegar, a que cotidianamente nos encontramos rodeados de texto argumentativo. Cada vez que buscamos que alguien haga algo o que modifique cierta conducta, ya estamos, ¿cierto?, llevando a cabo una argumentación o buscando convencer a alguien de algo. Avancemos entonces. ¿Con qué nos quedamos de acá? Que los textos argumentativos son textos hechos para convencer a quien los lea o lo escuche de que piense de cierta manera o de que haga cierta cosa. Y acá tenemos dos conceptos claves que es importante definirlos y también compararlos porque es parte del núcleo de lo que es el texto argumentativo, los hechos y las opiniones. En primer lugar, vamos a definir los hechos como una situación que ocurre y que se puede comprobar. ¿Qué quiere decir que se puede comprobar? Que se puede verificar que ocurrió en tal lugar específico, a tal hora, que hay tales personas involucradas, etcétera. ¿Ya? Yo puedo ir a la fuente para corroborar que ese hecho realmente ocurrió o desmentir también, ¿cierto?, que ese hecho puede ser una noticia falsa o derechamente una mentira. Y acá dice también que un hecho es siempre real y objetivo. ¿Qué quiere decir que sea real y objetivo? Que nadie puede decir algo contrario. Un hecho es irrefutable. Y acá tenemos el ejemplo de que el día viernes 20 de junio comenzó el invierno en Chile. ¿Por qué este ejemplo corresponde a un hecho? ¿O qué características tiene que lo vuelven un hecho? ¿Alguien me puede responder? Porque se puede comprobar. ¿Ya de qué forma, por ejemplo, yo puedo comprobar que efectivamente el viernes 20 de junio comenzó el invierno? Puedo ver en el calendario, no sé. Ya bien, por ejemplo, ¿cierto? Puedo revisar en el calendario. O puedo ver una noticia también, ¿cierto? A veces también muestran las noticias con el cambio de estación, ¿cierto? Se puede corroborar de que efectivamente ese es el día en que comienza el invierno en Chile y no en una fecha distinta. ¿Ya? Es algo real, es algo objetivo, nadie puede decir lo contrario y además se puede comprobar. Eso es entonces un hecho. En cambio, las opiniones son algo más personal, son un pensamiento o una creencia que alguien tiene sobre un tema. Puede ser un hecho, una persona, una cosa o un lugar. Esto, es cierto, a diferencia de los hechos, es totalmente subjetivo y personal. Cada persona puede tener una opinión distinta sobre ciertos temas, sobre ciertos hechos o sobre ciertas personas. Se pueden opinar cosas distintas. Y acá tenemos el ejemplo, el invierno es la mejor estación del año. ¿Por qué esto es una opinión y no es un hecho? Porque no a todos les gusta esa estación del año. Ya, por ejemplo, a no todos les gusta el invierno, ¿cierto? No tienen que estar todos de acuerdo con que el invierno, ¿cierto?, es la mejor estación del año. ¿Ya? A diferencia, ¿cierto?, de decir qué día comienza el invierno, dar una opinión personal ya de que el invierno es la mejor estación del año, vuelve eso, ¿cierto?, una opinión, algo personal y algo de lo que otra persona puede opinar lo contrario o, ¿cierto?, también estar de acuerdo. Bien, ¿quedan claras las diferencias entonces entre los hechos y las opiniones?
Sí, profe. ¿Queda todo claro? Ya. Avanzamos entonces. Tenemos una pequeña actividad antes de continuar. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Queda un poquito pequeña la letra. Bien, la actividad entonces va a consistir en señalar qué enunciados corresponden a hechos, y cuáles corresponden a una opinión. Voy a leer yo el primer enunciado, después voy a solicitar voluntariamente a alguien que pueda leer. El primer enunciado dice: Gabriela Mistral fue la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Este enunciado, ¿creen que corresponde a un hecho o a una opinión? ¿Un hecho? ¿Ya? ¿Por qué podríamos decir que es un hecho, Jennifer? Porque uno puede investigar en internet y confirma de que fue así. ¿Ya? Es algo que se podría investigar, ¿cierto? ¿Alguien que haya encontrado que tiene otra característica que lo vuelve un hecho? Tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, una fecha exacta. Esa fecha, ¿de qué forma me puede ayudar a saber que eso es un hecho? ¿O qué función cumple que se señale específicamente la fecha? Porque ocurrió ahí. Ya bien, ¿cierto? Se nos entrega además un dato adicional. No solo se nos dice que Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Sino que además se respalda con el año en el que ocurrió este hecho que estaba mencionando. Ya. Y siempre, ¿cierto? Como bien también dijo Jennifer, siempre se puede investigar si esto realmente ocurrió o si no fue así. Bien, Juan Carlos también dice ahí por mensaje que es algo que se puede comprobar. Súper bien. Vamos a poner acá entonces que esto corresponde a un hecho. Ya, para la segunda oración, ¿hay alguien que pueda leerla? Y ojalá lo mismo con el resto de los enunciados que quedan. Para que también vayamos, ¿cierto?, ejercitando ahí la lectura. ¿Alguien que pueda leer el segundo enunciado? Es breve. El más breve de los que quedan. Ya, profe, yo lo leo. Ya, ya. Ya, la literatura actual es más aburrida que la literatura clásica. Ya. Muchas gracias, ya. Alguien que no sea Jennifer ahora que responda, ¿cierto?, al enunciado que acaba de leer. ¿Sería un hecho o una opinión decir que la literatura actual es más aburrida que la literatura clásica? Es una opinión. Opinión, dijeron ahí dos personas, ya. ¿Qué factor tiene este enunciado que lo vuelve una opinión? Está diciendo que a ella le aburre. Ya le está dando, ¿cierto?, la característica de que es aburrido, ¿cierto? Eso ya le entrega cierta subjetividad, ¿cierto? Nunca va a ser aburrido lo mismo para todos, ni divertido lo mismo para todos. Ya bien, es un pensamiento personal, dice ahí Juan Carlos, súper bien. ¿Alguien, cierto, podría decir lo contrario? ¿Podrían decir que la literatura actual, perdón, es más entretenida que la literatura clásica? ¿Sería algo válido decir eso? Igual sería válido, ¿cierto? Porque estaría entregando otra opinión sobre el mismo tema. Si la literatura actual es mejor o peor que la literatura clásica. Súper bien entonces. Vamos a señalar acá que es una opinión. ¿Alguien que pueda leer el tercer enunciado, por favor? Son enunciados bien breves, es para ir trabajando igual un poquito la lectura. Regina, Pamela, que han estado participando con micrófono. No sé si alguna pudiera leer el tercer enunciado. O una el tercero y la otra el cuarto. Ya, profesor, yo leo el tercero. Ya, súper bien. Chile ha sido sede de la COP25, una importante conferencia sobre el cambio climático organizada por la ONU. Ya. Regina, lo que acabas de leer, ¿crees que es un hecho o que es una opinión?
Es un hecho. ¿Un hecho? ¿Qué característica le podríamos entregar a este enunciado que lo vuelve en un hecho? ¿Qué información podemos rescatar para saber que es un hecho lo que acabamos de leer? Porque la ONU anunció que es un importante cambio climático. Ya se menciona, ¿cierto?, la ONU. ¿Qué es la ONU? ¿O qué papel cumple la ONU? ¿Recuerdan? ¿O qué significaban las siglas de la ONU? Es la organización... Organización, ¿Ya? Organización de las Naciones Unidas. Ya, súper bien. En la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que se encarga de velar porque los países puedan estar en paz o de velar, ¿cierto? Por los conflictos, por el hambruna, por esa clase de temas. Ya, bien, ¿cierto? Se nos entrega el nombre de una organización súper importante, ¿cierto? Y de una organización que podemos verificar si realmente existe o si no existe, ¿cierto? Y además se nos menciona el nombre de la conferencia, ¿cierto? Que es la COP25 en este caso. También es algo que nosotros podríamos comprobar, ¿cierto? Si existe realmente algo llamado COP, o en este caso, si existe realmente la ONU o qué es la ONU, ¿ya? Son elementos que yo como receptor puedo verificar si son ciertos o falsos. Ya, súper bien. Le colocamos este entonces que es un hecho. Ya, y el último. ¿Quién podría leer el último enunciado? yo, profesor, Ya, súper, Pamela. el himno nacional debería ser actualizado con melodías y una letra actual. Ya, el himno nacional, ¿cierto? Debería ser actualizado con melodías y una letra actual. Pamela, ¿crees que lo que acabas de leer es un hecho o es una opinión? Es una opinión, Ya, ¿qué elementos tiene este enunciado que lo vuelven una opinión? porque están diciendo que debería, están como eh, queriendo hacer algo nuevo, ¿no? Ya, debería, ¿cierto? Es una sugerencia, podríamos decir, ¿cierto? Al decir, deberían hacer esto, ya, sí, ¿cierto? Se está haciendo como una sugerencia sobre un tema. Ya, súper bien, ¿cierto? Y también es algo que es debatible, ¿cierto? ¿Alguien podría estar de acuerdo con que el himno nacional deberían cambiarlo? Algunas personas yo creo que sí. Ya, podríamos tener gente que sí esté de acuerdo, ¿cierto? Y también, obviamente, vamos a tener gente que no esté de acuerdo. ¿Ya? Eso lo vuelve entonces una opinión. Súper. Bien. Ahí hicimos entonces nuestra primera actividad de hoy. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto sobre los textos argumentativos. Ya cerramos, ¿cierto?, la diferencia entre hecho y opinión, que como les digo va a ser muy relevante, como vamos a ir viendo más adelante, para todo lo que es el texto argumentativo, que se centra justamente en dar una opinión, ¿cierto?, y en respaldar esa opinión principalmente con hechos. Ahora vamos a hablar entonces de los mecanismos que se utilizan en el texto argumentativo para convencer. ¿A qué nos referimos con mecanismos? ¿A las palabras, a las frases o a los modos que usa en este caso el emisor del texto argumentativo para lograr convencer a ese receptor? ¿Ya? Estos mecanismos se dividen principalmente en dos. Tenemos los mecanismos de pensamiento racional y los mecanismos de pensamiento emotivo o afectivo. Sobre el pensamiento racional, vamos a decir que son aquellos argumentos que buscan convencer con razones y argumentos de carácter lógicos. ¿A qué nos referimos con qué es un argumento lógico? A que es algo como un dato estadístico, un hecho comprobable o alguna opinión de un experto en cierto tema o en cierta área. Cuando la persona, ¿cierto?, busca con datos, decir yo tengo la razón en esto porque estos datos lo dicen, ya estaría apelando, ¿cierto?, a un pensamiento racional. O si da, ¿cierto?, la opinión de un experto, por ejemplo, en economía, si quiere hablar de un tema de economía, y cita a un experto en economía, le estaría dando, ¿cierto?, fuerza para convencer. Estaría usando ese mecanismo para convencer mediante el pensamiento racional. ¿Se entiende a qué se refiere el pensamiento racional? ¿O cómo busca convencer el pensamiento racional?
Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos el de pensamiento emotivo o afectivo. Esta diferencia del racional busca convencer mediante la emotividad o apelando a los sentimientos del receptor. Para esto se utilizan mecanismos como las anécdotas y las historias, como por ejemplo se puede utilizar, no sé, la infancia o la vejez como mecanismo, ¿cierto?, para apelar a la emotividad del receptor. O las palabras con carga positiva o negativa. Sería mejor si hicieras esto, o es peor que sigas haciendo esto. ¿Ya? Palabras que tienen un peso positivo o negativo. Y también con palabras que son dirigidas directamente al lector. ¿Ya? Tú que me estás leyendo, a ti te estoy hablando, tú eres el responsable de cambiar esto. ¿Ya? Todos esos mecanismos o estrategias buscan convencer, ¿cierto?, mediante la emotividad o el sentimentalismo, podríamos llamarlo también. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. Bien, nuevamente me gustaría si alguien se ofrece voluntariamente a leer. Para el texto número 1 puede ser una persona y para el texto número 2 otra persona. ¿Quién podría leer el texto número 1? Por favor. Yo lo leo, profesor. Ya, Pamela lee el texto número 1 y el texto número 2, ¿quién lo va a leer? Yo, profe. Ya, súper. Estamos listos entonces con las personas que van a leer el texto 1 y 2. Comencemos con el texto número 1. ¿Lo ves bien así? ¿Necesitas que lo amplíe un poco más? ¿O se ve bien? Las personas que van a leer. ¿Está bien? Ya, súper. Podemos comenzar entonces con la lectura del texto número 1. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, Chile ha perdido más de 150.000 hectáreas de bosque nativo en los últimos 5 años debido a incendios y actividades humanas. Este deterioro del ecosistema está directamente relacionado con el aumento de temperatura extrema y la disminución de lluvia en varias regiones del país. Si no se toman medidas ahora, como políticas de reforestación y reducción de emisiones, las consecuencias serán irreversibles. Actuar frente al cambio climático no es una opción ideológica, es una necesidad basada en evidencia científica. Ya, súper bien, Pamela. Muchas gracias por tu lectura. Bien, este primer texto, ¿de qué nos estaba hablando? ¿De qué trataba el primer texto? ¿Cómo lo podríamos resumir? El tema del que trataba. Sobre los incendios. Ya bien, sobre los incendios, ¿cierto? Ese era el tema principal del texto. Los incendios principalmente en nuestro país, ¿cierto? En Chile. Ya. Pasemos entonces ahora a la lectura de nuestro segundo texto para que luego podamos hacer la comparación entre ambos. Imagina a una niña en el sur de Chile que ya no puede jugar bajo la lluvia porque los inviernos se han vuelto secos y silenciosos. Imagina a un anciano viendo cómo el bosque donde creció se convierte en ceniza. Año tras año, el cambio climático ya no es una amenaza lejana. Está quemando nuestros paisajes, secando nuestros ríos y afectando nuestras vidas. ¿Vamos a esperar a perder todo para reaccionar? Cuidar nuestro planeta es cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos. Ya, súper bien. Gracias por la lectura también. Bien, en este segundo texto, ¿cuál era nuestro tema? ¿Era el mismo? ¿Era distinto? Acá se habla como de la sequía. Ya, se habla, puede ser de la sequía también, ¿cierto? Ya, En los dos se habla del cambio climático. ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Un elemento en común entre los dos, el cambio climático. Súper bien. A primera impresión, luego de la primera lectura, ¿qué diferencias podríamos tener entre los dos textos asociados, ¿cierto?, a lo que acabamos de decir sobre los mecanismos para convencer? ¿Notan alguna diferencia entre los dos textos luego de la primera lectura?
En la primera están dando datos comprobables. Ya, bien, el datos, primero tiene datos comprobables, ¿sí? Claro, y en la segunda dice, imagina una niña. O sea, como lo que está hablando usted, un hecho y una opinión. Ya. Tenemos, ¿cierto? En el primero, datos concretos, datos comprobables, ¿cierto? Y en el segundo nos invita a una situación un poco más ficticia, ¿cierto? Nos dice, imagina una niña en el sur de Chile que ya no puede jugar. Ya, bien, ¿cierto? Bien, con esa comparación entonces vamos a responder ahora a las siguientes preguntas. Ahora ustedes van a hacer el trabajo de comparar ambos textos. La actividad número 2 entonces corresponde a responder las siguientes preguntas de acuerdo a los textos que acabamos de leer. La primera pregunta, ¿cierto? Ya la respondimos un poco a medias. ¿Cuál es el tema en ambos textos? ¿Recuerdas cuál dijimos que era el tema principal o el tema que coincidía en los dos textos? El cambio climático. Ya, súper bien, ¿cierto? Esa es nuestra respuesta a la primera pregunta entonces. ¿Cuál es el tema de ambos textos? Para que su respuesta quedara como una respuesta completa, en caso de que esta pregunta fuera de desarrollo en la prueba que van a dar, tendrían que decir lo siguiente. El tema de ambos textos es el cambio climático. ¿Ya? De esa forma ustedes están abordando, ¿cierto?, la pregunta con una respuesta completa. Si la pregunta me dice, ¿cuál es el tema de ambos textos? Su respuesta parte diciendo, el tema de ambos textos es, y ahí va su respuesta, que en este caso es el cambio climático. ¿Ya? Para que vayan igual trabajando eso de las respuestas completas que le he ido mencionando durante las clases. La segunda pregunta dice, ¿qué mecanismos utiliza el texto número 1 para convencer? Y menciona un ejemplo. Teníamos dos tipos de mecanismos, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál era cada uno? De los mecanismos para convencer. El racional. Ya bien, teníamos el racional. ¿Y cuál era el otro? El emotivo. Bien, racional y emotivo, ¿cierto? De acuerdo a las características que dimos de cada uno. El primer texto utiliza más los mecanismos racionales o utiliza más los mecanismos afectivos o emotivos. El racional. Ya, el racional, ¿cierto? ¿Y qué ejemplo podríamos mencionar? Voy a dejar ahí el texto para que podamos usar una cita. ¿Qué parte del texto me podría servir para mencionar un ejemplo en mi respuesta? Para que quede claro que son mecanismos racionales. No están dando cifras exactas de lo que se está perdiendo. ¿Ya? ¿Dónde hay una cifra exacta, por ejemplo, Pamela? Los 150.000 hectáreas. Ya, bien cierto, dice más de 150.000 hectáreas han sido consumidas por incendios. Ya. ¿Qué otro ejemplo me podría servir? ¿Hay algo más que me demuestre que está apelando a lo racional? ¿O tengo ese puro ejemplo? Que fue por un estudio del Ministerio del Medio Ambiente. Ya, bien cierto, se nos menciona también el Ministerio del Medio Ambiente. Súper bien. ¿Hay algún otro ejemplo? ¿Una tercera cita que me sirva del texto? También está explicando que el cambio está haciendo por las temperaturas extremas, dice, y disminución de lluvia. Ya, súper bien, ¿cierto? Bien, se nos entregan también las causas que han producido o que han provocado el cambio climático. Ya, súper bien. Con eso entonces ya tendrían correcta la segunda pregunta. Pamela, ¿te animarías a decir cómo debería quedar la segunda pregunta con una respuesta completa? ¿Cómo respondimos la primera? Sí, la respuesta sería, a ver, ¿qué mecanismo utiliza el texto número 1 para convencer? La respuesta sería, el mecanismo que utiliza el texto número 1 para convencer es el mecanismo racional. Ya, súper bien. ¿Cómo completarías con el ejemplo? Porque nos dan cifras exactas. También aparece que está siendo estudiado por el Ministerio del Medio Ambiente y habla también del aumento de las temperaturas. Ya, súper bien, Pamela. Con eso ya tienen una respuesta completa, ¿cierto? Primero siempre parten respondiendo a lo que le está diciendo la pregunta. Y luego, ¿cierto?, argumentan su respuesta. Ya, súper bien.
Pasemos a la última pregunta de esta actividad entonces. Dice, ¿qué mecanismos utiliza el texto número 2 para convencer? Y menciona un ejemplo. En el texto número 2, dirían que apela más al mecanismo racional o al mecanismo emotivo. Emotivo. ¿Ya? Emotivo. Voy a colocar el texto. Regina, ¿me podrías decir una cita donde se demuestre que está apelando a la emotividad en el receptor? El segundo texto. Porque dice, imagina una niña en el sur de Chile. Ya bien, es cierto, nos lleva al tiro a imaginar. Ya, súper bien. Sí. Y también dice del anciano. Ya bien, cierto. Podríamos decir que apela a dos sectores de la sociedad, ¿cierto? Que podrían causar cierta sensibilidad o cierta reacción, ¿cierto? En el receptor. Habla de los niños y después también habla de los ancianos, ¿cierto? Dos sectores que pueden provocar cierta sensibilidad en el receptor. Súper bien. ¿Hay algún otro ejemplo, alguna otra cita que me sirva de ejemplo en el segundo texto? Que me compruebe que está apelando a lo emotivo y no a lo racional. Aparte, ¿cierto? De la mención de la niña y del anciano. Acuérdense, ¿cierto? Que también vimos que se suelen utilizar palabras con alguna carga, algún peso, palabras positivas, palabras negativas. ¿Encuentran algo de eso acá en el segundo texto? Profe, puede ser donde dice el cambio climático ya no es una amenaza lejana, está quemando nuestros paisajes. Ya, bien, ¿cierto? ¿Qué palabra se estaría utilizando ahí que puede ser un poco, tener una carga negativa de lo que acabas de leer? ¿Qué palabra es la que tiene como una carga que podría ser negativa, ¿cierto? Que se está quemando. O Ya, sea, bien, ¿cierto? ¿sí? Sí, desarrolla tu respuesta. Ya, bien, se nos dice, ¿cierto? Que ya no es algo lejano, ¿cierto? Que ya está sucediendo. Y acá plantea una pregunta. Dice, ¿vamos a esperar a perderlo todo para reaccionar? En esa pregunta, ¿notan alguna carga en la pregunta? ¿O les produce algo a ustedes también como lectores en este momento? Podríamos decir que es una pregunta que tiene como un peso negativo también, como un poco fatalista. Ya, bien, también nos podría servir, ¿cierto? Como ejemplo, que se nos habla de perderlo todo, de quedarnos sin nada si no hacemos algo a cambio. Ya, súper bien. Bien, queda claro entonces que en los textos argumentativos nos vamos a encontrar con dos formas para intentar convencer al lector o al receptor. Va a ser usando datos, hechos comprobables, opiniones de expertos, o también va a ser intentando, ¿cierto?, apelar a la emotividad, hablar de los niños, hablar de los ancianos, contar una anécdota, una historia quizás que produzca algo en ese receptor. Generalmente los textos argumentativos pueden tener un poco de ambos. Ya no solo va a ser un texto emotivo, ni solo va a ser un texto racional. Tienden a mezclarse un poco estos argumentos para dar más peso, ¿cierto?, a ese texto argumentativo, y obviamente van a utilizar más mecanismos para llegar al fin último, que siempre va a ser convencer al receptor de algo. Antes de que pasemos a la estructura de los textos argumentativos, ¿queda alguna duda con lo que hemos revisado hasta ahora? ¿O se ha entendido todo bien hasta ahora? ¿No hay dudas? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver en qué consiste la estructura de los textos argumentativos. Siempre que hablemos de estructura, tienen que asociarlo a las partes de un texto, ¿ya? Así es como tienen que imaginárselo. Las partes que tiene un texto para hacer ese texto. En este caso, vamos a hablar del texto argumentativo, que se divide principalmente en estas cuatro partes: la contextualización, la tesis, los argumentos y la conclusión.
¿Cómo vamos a definir nosotros la contextualización? Vamos a decir que es la introducción al tema. Es donde se me dice de qué va a tratar el texto que yo voy a leer o el texto que yo estoy escuchando. ¿Ya? Esa es la contextualización, donde se introduce qué tema voy a tomar yo para plantear mi opinión o mi tesis. ¿Ya? Esa es la contextualización. Y acá tenemos un ejemplo de una carta al director que dice: señor director, en Chile se está evaluando la posibilidad de prohibir el uso de celulares en estudiantes. ¿Cuál sería el tema que se está introduciendo en esta contextualización? ¿O de qué podríamos pensar que va a tratar el texto con esta introducción o contextualización? La voy a leer nuevamente. Dice: señor director, en Chile se está evaluando la posibilidad de prohibir el uso de celulares en estudiantes. ¿Ya? Esa es la contextualización. Mi pregunta es, de acuerdo a esta contextualización, ¿cuál creen que va a ser el tema del que va a tratar esa carta? ¿De la prohibición de los celulares? Ya, bien, ¿cierto? De prohibir los celulares en estudiantes. Ya, entonces es esperable que si el texto empieza así, yo como receptor espere, ¿cierto? Y lo más lógico es que lo que venga después de esto vaya a tratar sobre la prohibición del uso de celulares. En este caso específicamente en estudiantes. Bien, luego de la contextualización se nos presenta la tesis. La tesis corresponde a la postura, opinión o punto de vista que tiene el emisor frente al tema que introdujo. Es decir, es lo que piensa él sobre lo que está hablando. Y acá sobre el mismo tema tenemos el siguiente ejemplo. Yo creo que, en vez de prohibir su uso, es más conveniente educar a los jóvenes en el uso correcto de la tecnología. ¿Cuál sería la opinión acá del emisor? ¿Qué está opinando sobre el prohibir el uso de celulares? ¿Educar? ¿Ya? ¿Podríamos decir que está de acuerdo o en contra de prohibir los celulares en los estudiantes? Está en contra porque aquí dice que él que educar a los jóvenes para el uso correcto de la tecnología. Ya, bien, ¿cierto? No dice que hay que prohibirlo, sino que hay que saber educarlos, saber orientar, ¿cierto?, a los jóvenes hacia el uso correcto de la tecnología. Ya, súper bien. Bien, hasta ahora tenemos entonces la contextualización y la tesis. Generalmente se suelen presentar en el mismo párrafo, ¿ya? Primero se introduce el tema y luego seguido se presenta la tesis dentro del primer párrafo generalmente. La tercera parte de nuestra estructura son los argumentos. Estos corresponden a los fundamentos o a las razones que entrega el emisor para defender su tesis o para defender la opinión que está dando. Es en todo lo que yo me baso para opinar lo que estoy opinando y para dejar claro el por qué tengo la razón en lo que estoy opinando. Y acá, cierto, entra en juego lo que acabamos de ver hace unos minutos, el tema de los mecanismos. Me puedo basar en datos comprobables para argumentar lo que yo pienso, me puedo basar en lo que piensan los mismos estudiantes, por ejemplo, para apelar a algo más emotivo. Me baso en un gráfico que dice que se puede usar positivamente los celulares. Esas son las elecciones, cierto, que toma el emisor del texto. Como fundamento o como digo que tengo la razón en lo que estoy opinando. ¿Ya? Esos son los argumentos. Las razones con las que yo digo que tengo la opinión, que tengo la razón sobre mi tesis. Acá tenemos como ejemplo, por ejemplo, muchos profesores han utilizado el teléfono de forma innovadora y creativa para realizar actividades e incluso evaluaciones. ¿Cómo podríamos resumir este primer argumento de esta carta? ¿O qué está argumentando a favor, cierto, de no prohibir el uso de celulares? El uso de celulares es para, lo utilizan también como forma de innovar y enseñar de una mejor forma a los demás. Ya, bien, cierto. Dice que a través de los teléfonos se puede innovar en la educación y ser más creativos e incluso lograr, cierto, una mejor educación o mejores resultados en los estudiantes.
Ya, se entiende, ¿cierto? Que aquí está dando una razón justificable. Podría después, ¿cierto? Quizás esta carta más adelante presentar algún hecho comprobable de cómo se ha utilizado el teléfono y qué resultados positivos ha obtenido, ¿cierto? O podría simplemente plantearlo porque también se asume que es algo que ocurre en el día a día, que sí se ha logrado utilizar el teléfono como una herramienta de aprendizaje. Bien, y finalmente tenemos la conclusión, que es un resumen de todo lo que se expone y se refuerza nuevamente la tesis y se resume, ¿cierto?, lo que se argumentó a favor de esa tesis. Acá tenemos a modo de ejemplo, en conclusión, es mejor promover el correcto uso de la tecnología antes de prohibir su uso. Ya está retomando, ¿cierto?, la idea de que no es lo mejor prohibirlo, sino que lo mejor es enseñar a usarlo correctamente. ¿Queda alguna duda con alguna parte de la estructura de los textos argumentativos? Vamos a ir trabajando de a poco con textos que igual son un poco más complejos de hallar estas partes, de entender dónde está la tesis o, o los argumentos de qué tipo son. Pero obviamente esa dificultad la vamos a ir agregando de a poquito, ¿ya? Acá en este, a modo de ejemplo, estaban un poquito más explícitos, ¿cierto? Estaba todo más claro a qué parte correspondía. Pero igual vamos a ir aumentando esa complejidad en los textos o en las actividades que trabajemos. Y para finalizar les propongo la siguiente actividad. Dice, elige un lado, gatos o perros. Piensa qué mascota crees que es mejor y por qué. Luego, presenta tu opinión en forma de tesis y entrega al menos 2 argumentos que la respalden. ¿Qué les voy a pedir acá? Vamos a dar unos 5 minutos para que tomen, ¿cierto?, un bando, gatos o perros, y para que den 2 razones de por qué creen que ese animal es mejor o por qué, más que decir que es mejor, es su favorito por sobre el otro. ¿Ya? Vamos a trabajar con esto, el tema de entregar la opinión y el tema de argumentar esa opinión con argumentos que parezcan, ¿cierto? O sea, que sean, perdón, lógicos o emotivos. ¿Ya? Son las 6:42, a las 6:47, 48, podemos ir revisando con quienes puedan realizar esta actividad. Pueden armar su respuesta en los mensajes y así yo también puedo aprovechar de retroalimentarlos, como para que vayan trabajando el tema de la respuesta completa y el tema de la respuesta escrita también, que no sea todo oral, ¿cierto? Así que pueden ir dejando su respuesta en forma de mensaje también. Bien, ahí está la actividad entonces. Profe, el tema de la tesis, ¿cómo era la función? La tesis es la opinión que tú tienes sobre ese tema. ¿Ya? En este caso el tema se los di yo, elegir, ¿cierto? Si su mascota favorita son los gatos o los perros y por qué. Tu tesis sería tu opinión sobre eso, o sea, la elección que tú tomas sobre perros o gatos y tus argumentos son las razones de por qué tomaste esa elección. ¿Se entiende, Juan Carlos? Sí, profe, Ya, clarito. súper. Ya. Si tienen dudas con cualquier concepto, no duden en irme preguntando mientras están haciendo la actividad, ¿ya? Si se animan, también pueden buscar algún dato estadístico de algo, algún argumento racional y otro motivo, como para que vayan también haciendo ese trabajo, que igual lo vamos a ir haciendo más adelante.
Bien, vamos a dar 2 minutitos más para que vayan completando sus respuestas. La pueden compartir por mensaje y si prefieren también compartirla de forma oral, no hay problema. Ojalá todos los que están presentes hayan podido realizar la actividad para que igual vayamos retroalimentando. Ya el último minutito y revisamos la actividad. Mientras termina, le hago la siguiente consulta. ¿Están todos ya al tanto de dónde pueden ver las clases? Tanto de esta asignatura como del resto de asignaturas. ¿Alguien que no sepa dónde ver las clases? ¿O están todos informados sobre eso? Sí, profe, pero habían clases que no estaban con audio, no sé si solucionaron eso. Ya, voy a consultar. Pero tienen la información de dónde, o sea, de que está en YouTube, ¿cierto? Sí, sí. Ya, súper. Ya bien, si les parece, revisamos la actividad. ¿Alguien que quiera compartir su respuesta de forma voluntaria? Igual les voy a ir preguntando. ¿Alguien que nos quiera compartir su tesis y sus argumentos sobre la actividad que realizamos? Juan Carlos, ¿pudiste realizar la actividad? En adelante me estaba haciendo unas consultas. ¿O alguien voluntario que quiera compartir su respuesta? Más que nada para ir aplicando los conceptos que trabajamos. Si no la podemos ir haciendo ahora también, si nadie alcanzó a hacerla de forma escrita, la podemos ir haciendo ahora de forma oral. ¿Alguien que haya desarrollado la actividad de forma escrita? Si no, la vamos viendo ahora. Yo la tengo escrita, profesor. ¿Podrías compartir tu respuesta, Pamela? Por favor. Sí. Ya, súper. Te escuchamos. Ya. Usted dio la primera parte que sería como la contextualización, ¿cierto? La Sí, introducción al tema. Ya. Entonces yo después puse que mi animal preferido eh, elegiría el lado del perro. ya, súper. El argumento serían porque los perros son más cariñosos, protectores y también sirven como animal de compañía para las personas discapacitadas. Ya, súper bien. Y la conclusión, los perros son más cariñosos, les gusta jugar, compartir con sus amos, demuestran su afecto al vernos llegar, además de ser guardianes y protectores ante alguna amenaza. Y también por su lealtad y porque nos sirven como acompañantes para las personas que tienen discapacidad como visual o algún problema de autismo y ese tipo de discapacidades. Ya, súper bien, Pamela. Bien, te felicito primero por tu respuesta, súper completa. Y ahí tenemos, ¿cierto? Todos los conceptos que acabamos de trabajar hace unos minutos, ¿cierto? Los conceptos que acabamos de mencionar. La tesis, que fue tu postura frente a un tema, al tomar uno ya una postura, ya tiene, ¿cierto? La primera parte de su tesis, ya tiene su opinión propia sobre ese tema. En este caso, el tema era simplemente gatos o perros. Ahí tengo la tesis, ¿cierto? Al tomar mi bando, en este caso los perros, y luego mencionar las razones por las que yo tomé ese bando. Y si yo quisiera, ¿cierto? Ya ampliar este texto, podría incluso buscar datos, ¿cierto? De cuántos perros de compañía hay en Chile, por dar un ejemplo, que se me ocurre.
O algún estudio, ¿cierto?, que hable sobre la lealtad de los animales o de los perros, ¿ya? O si no, ¿cierto?, también apelarlo, ¿cierto?, convertirlo un poco más emotivo, como ¿quién no recuerda a su perrito de infancia? Los perritos son tan cariñosos, ya, ¿cierto? Pero teníamos ahí principalmente tanto la tesis como los argumentos y también la conclusión, que en este caso, ¿cierto?, es retomar lo que ya se dijo para finalizar diciendo el por qué yo tomé esa postura. Es decir, por todas las razones que acabamos de mencionar, yo pienso que los perros son mejores. ¿Ya? Súper bien, Pamela, nuevamente te felicito. ¿Hay alguien que también, o alguien más que haya podido hacer la actividad de forma escrita para que me comparte su respuesta de forma escrita? Bien, resolvámoslo entonces de forma oral, los que no pudieron realizarlo de forma escrita. Voy a preguntar al azar. Juan Carlos, no sé si me escuchas primero. ¿Me escuchas? Sí, profe. Ya, en tu caso, ¿tú preferirías gatos o perros? Ya para tener otra respuesta, diría gato. Ya, ahí tenemos, ¿cierto?, la otra tesis. ¿Cómo sería eso en forma de tesis? ¿Cómo lo plantearías como en forma de opinión? Mi opinión sería que los gatos son una buena mascota para lugares pequeños, porque son animales indoor también, Ya, súper bien. eh, que es de una crianza práctica y cómoda. Ya, súper. Eh, Mi argumento sería, por ejemplo, que el gatito es independiente, es más limpio, ¿ya? Y es fácil, son de muy pocos cuidados, por lo mismo porque son independientes, no necesitan mayor cuidado ese tipo de animalitos. Ya, súper bien, Juan Carlos. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías tú darle un argumento más sólido a lo que me estás diciendo de que son más independientes? ¿Cómo tú podrías buscar un argumento más sólido para respaldar eso que me estás diciendo de que los gatos son más independientes? ¿Qué te podría servir para respaldar eso? Por ejemplo, podría ser que, bueno, yo tengo gato y mi gato tiene un dispensador de comida. Y él lo aprieta y saca sus raciones acorde a cuando él tenga hambre. No es necesario que yo le esté alimentando constantemente. Lo otro es que el gatito es súper, como digo yo, independiente y es limpio, porque una vez que tú le enseñas dónde tiene que hacer sus necesidades, no hay que volver a reenseñarle y es algo que lo traen como arraigado, porque los gatos por esencia son así. Ya, súper bien, Juan Carlos. Te hago la última pregunta. Los argumentos que acabas de darme, de acuerdo a lo que vimos, ¿son más racionales o son más emotivos? Considero que son racionales, porque no es que lo diga yo, es que el común de los animalitos, ese es su actuar. Ya, se podría comprobar, ¿cierto? De alguna forma, qué tan independientes son los gatos, ¿cierto? Se podría quizás buscar un estudio sobre la Ujú. independencia de los gatos, ¿cierto? Y también podría ser un pensamiento emotivo porque también podrías estar hablando de tu experiencia, ¿cierto? Claro, al En ser este caso, por ejemplo, yo tenerlo. disculpa, no escuché lo último que me dijiste. También puede ser emotivo porque yo también tengo uno. Ya, podría ser también cierto motivo porque estás hablando desde tu experiencia, ¿cierto? Como un cuidador de un gatito, ¿cierto? Claro, Y también los podrías volver racionales, ¿cierto? Si buscas un respaldo, dato estadístico, la opinión de algún experto sobre la independencia de los gatos en este caso. también. Ya, súper bien. Felicitaciones a ambos. Súper bien la actividad que realizaron. Vale, gracias. No, gracias a usted, a los dos por hacer la actividad primeramente y también por compartir sus respuestas. Bien, y vamos a finalizar con la siguiente pregunta. Con todo lo que vimos hoy día, ¿en qué ámbito de su día a día creen que se encuentran contextos argumentativos? Les planteo esa pregunta a modo de cierre. ¿En qué ámbito de la vida cotidiana o de su día a día se presentan textos argumentativos? ¿En dónde los pueden ver o en dónde los pueden escuchar? ¿En el trabajo podría ser? Ya, por ejemplo, Juan Carlos, ¿se te ocurre algún ejemplo? Cuando hago una labor, una tarea, mi jefe me pide
que le verifique y le diga qué fue lo que se hizo en el día a día. Ya, bien cierto, cuando te preguntan qué se hizo en el trabajo, ¿ya? O por ejemplo, para hacerlo aún más argumentativo, cuando el jefe dice, ya, pues chiquillos, estamos un poco atrasados, tienen que apurarse un poquito, estamos un poquito atrasados con la obra. Ahí, ¿tendríamos un texto argumentativo, Juan Carlos? Em, ¿Te parece que hay un texto argumentativo ahí? sí, ¿Se está porque, buscando convencerlos sí, a porque ustedes? está buscando la velocidad para gestionar el trabajo de una forma más eficiente, más rápido. Ya, bien cierto, están buscando convencerlos de que trabajen un poquito más rápido. Ya, súper bien. ¿Algún otro ejemplo de la vida cotidiana que se les ocurra? Textos donde estemos expuestos a alguien intentando convencer a otra persona de algo. No sé si alguien acá es padre o madre, pero siempre se da el ejemplo, ¿cierto?, del hijo cuando quiere pedir permiso. Y ahí se dice, experto en argumentación. Déjeme salir si me porté bien, si tengo buenas notas, si me duermo temprano, ¿ya? Y empiezan a dar y a dar argumentos, ¿cierto? Para que lo dejen salir, no sé, con los amigos, jugar a la pelota, ¿ya? Siempre se da como ese ejemplo cotidiano, ¿ya? Al final, eso es lo que quiero que vean, que cada vez que estamos expuestos a alguien queriendo convencernos de algo, o nosotros mismos convenciendo a alguien de algo, se están llevando a cabo todos estos elementos de los textos argumentativos. Doy mi opinión sobre algo e intento respaldar esa opinión para provocar una consecuencia en el receptor. Bien, si no quedan dudas sobre algo del contenido, estaríamos cerrando con esto. Por mi parte es todo, pueden retirarse. Les agradezco mucho la participación de hoy día y por supuesto que se hayan podido dar el tiempo y hayan tenido el tiempo de estar presentes. Vale, profe. Muchas gracias, profesor. Ya pues, hasta la próxima semana, que tengan una buena semana. Vale, gracias, igual. Gracias, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buena semana.